Démosle palmas al Señor, amén. Vamos a declarar nuestra confesión de fe que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Estamos en el discipulado de la triple naturaleza. Amén. La triple naturaleza, y vamos a recordar cuáles son los 5 sentidos del cuerpo, los 5 sentidos del alma y los 5 sentidos del espíritu. Amén. Damos la bienvenida a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Gracias, somos Iglesia Cristiana Siloé, la llave del reino, con una palabra de Dios para su vida. Amén. Les bendecimos y les amamos. Aquellas personas que nos miran a través del Facebook, a través de la radio, que nos escuchan a través de la radio, de nuestro canal de YouTube, les bendecimos y les amamos. Amén. Así es que vamos a recordar las 5 sentidos del cuerpo, 5 sentidos del alma y 5 sentidos del espíritu. Amén. Los 5 sentidos que conocemos son olfato, oído, gusto, vista y tacto. Amén. Entonces, dentro de esos 5 sentidos que conocemos, que se nos enseñaron en la escuela, hay 5 sentidos del cuerpo, 5 sentidos del alma y 5 sentidos en el espíritu. Amén. Los sentidos del cuerpo son: en el sentido del oído es la oreja o el oído, ¿sí? Y luego tenemos la mano, que es en el tacto, luego tenemos el ojo, que es en la vista, luego tenemos la boca, que es en el gusto, y luego tenemos la nariz, que es en el olfato, ¿sí? Luego los 5 sentidos del alma, tenemos que la vista en el alma es la imaginación. El gusto en el alma es la razón. El olfato en el alma es la conciencia. El oído en el alma es la memoria, y el tacto en el alma es afecto, ¿sí? Y los 5 sentidos del espíritu, que es: en la vista es la fe, en el gusto es la oración, en el olfato es la esperanza, en el oído es la reverencia y en el tacto es la adoración. Amén. Y esa triple naturaleza está movida o se mueve bajo un eje que es la voluntad. Por lo tanto, cada sentido es un canal que nos conecta de nuestro ser interior hacia el mundo exterior. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: de la abundancia de tu boca, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Amén. Porque son canales que están expuestos desde el ámbito exterior al ámbito interior, y según lo que percibimos en el ámbito exterior, según lo que oímos, lo que vemos, lo que olfateamos, lo que gustamos, lo que tocamos, eso alimenta lo que es nuestra voluntad, y en función de ello nos movemos y actuamos. ¿Estamos? Entonces hemos visto el sentido de la vista, que es la imaginación en el alma. Luego hemos visto el sentido en el alma, el sentido del gusto en el alma, que es la razón. Y hoy estamos viendo el sentido del olfato en el alma, que es la conciencia. Este tema es hermoso, no sé si lo voy a lograr terminar, pero en fin, esto es hermoso porque es algo de que nos va a dimensionar para estar con la vestidura de lino fino, brillante y resplandeciente. Amén. Así es que resumimos. La conciencia nos permite, ¿qué nos permite la conciencia? Nos permite oler, discernir, distinguir entre el bien y el mal, distinguir entre la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo inmoral, y significa lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. La conciencia es tan impresionante porque es la que me hace distinguir entre el bien y el mal. ¿Y cómo es? Porque esto es lo que Dios huele. Es un aroma que nosotros desprendemos y es algo que es en el sentido del alma, que Dios nos dice si olemos o apestamos. ¿Estamos claros? Entonces, el propósito del sentido del olfato del alma, la conciencia, es discernir entre el bien y el mal.
Y creo que el miércoles pasado el pastor Luis les explicó que el alma tiene una conciencia limpia, y cuando tiene una conciencia limpia, entonces el alma ministra, la conciencia condena, la conciencia da testimonio, la conciencia subordina y la conciencia testifica. Amén. Cuando usted tiene una conciencia limpia, entonces esa conciencia condena. ¿Condena qué? Lo que estoy haciendo mal o lo que estoy haciendo bien. La condenación no solo viene para bien o para mal, no solo viene para mal, sino que también viene para bien. También cuando tengo una conciencia limpia me permite dar un testimonio de lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo. Y también subordina, me hace subordinarme a mis pensamientos normales. Y entonces puedo entender, y voy a resumir un poco sobre la conciencia testifica. Amén. La conciencia testifica. Entonces, es muy importante para nosotros lo que la conciencia nos dirá: dónde estamos, cuál es mi condición, dónde estoy parado, qué está bien, qué está mal. Y eso solo lo puede hacer la conciencia. Ahora, preocúpese si usted no se inquieta cuando esté haciendo algo malo, no siente nada y siente que lo bueno y lo malo es igual. Ahí sí preocúpese, porque ahí no ha hecho un trato con Dios. Y eso es muy preocupante, porque ahí prácticamente la conciencia está cauterizada, y eso lo vamos a ver en una de las sextuple corrupción que tiene la conciencia. Entonces el ministerio de la conciencia es testificar algo más, testificar a los demás de lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, cuando la gracia de Dios obra en nuestro comportamiento, cuando la presencia de Dios obra en nuestro comportamiento hacia el mundo y hacia la casa de Dios, nuestra conciencia declara la verdad por dentro de nuestra propia alma. Por eso es que cuando usted tiene algo que le da una verdad que le certifica, usted lo hace con toda su alma. Por ejemplo, el de amar a Cristo, el de que Cristo está por encima de la realidad, y tantas cosas, que hay una verdad que llevamos dentro, y según la verdad que llevo dentro me permite testificar y decir: así es. Así es, así es. Y entonces me siento tan tranquilo porque hay un fundamento en mi alma que me hace dar veracidad de lo que estoy diciendo. ¿Estamos entendiendo? Vamos a la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1 verso 12 para que vayamos entendiendo. 2 de Corintios capítulo 1 verso 12 dice: porque nuestra gloria es esta. Pablo decía: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. O sea, Dios está diciendo: ¿saben qué? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde va a estar la presencia de Dios? En el testimonio que está en nuestra conciencia. Y dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Entonces, nuestra conciencia limpia testifica el motivo por el cual hacemos las cosas, por el cual decimos las cosas, por el cual nos movemos. Cuando yo tengo una conciencia y esa conciencia está limpia, me va a hacer moverme cielo, tierra y mar, y no importa, porque hay una verdad que me mueve a hacer lo correcto. ¿Vamos entendiendo? Entonces, la conciencia testifica nuestro desarrollo moral, y tarde o temprano la gente se da cuenta de dónde verdaderamente estamos. Pablo por eso dijo que testificar con mi conciencia limpia, lo que Pablo decía es: miren, yo les predico con mi conciencia limpia porque yo no tengo nada que ganar. Yo no lo hago por ganar algo de ustedes.
Yo lo hago simplemente porque amo a Cristo, me enamoré de Cristo. Antes era un perseguidor de la iglesia, pero me enamoré de Cristo, tuve un encuentro con Cristo, me enamoré y hoy puedo testificar esa verdad, dar testimonio que Cristo es real. Por lo tanto, yo no vengo, y les decía, a tratar de lucrarme de sus negocios. Es más, cuando Pablo llegaba, ¿qué sucedía? Dice que Pablo llegaba y él se ponía a tejer, él se ponía a trabajar, a ayudarle a los lugares donde iba para tener, ¿cómo se llama? Para ser partícipe de ganancias. Porque muchos hoy en día, denominados muchos hombres de Dios, van a un lugar y se aprovechan de alguien y no dan testimonio de una verdad. Esto es muy fuerte y muy duro. Y Pablo dice, mire, ¿sabe qué? Mi conciencia no me agrada, vengo a quitarte los bienes. No, vengo a ser parte de ello para enseñarte una verdad. Entonces, Pablo iniciaba cada epístola, y grábense esto, Pablo iniciaba cada epístola diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo y hermano de ustedes. Qué tremendo, ¿no? O sea, no llegaba a decir, miren, viene el apóstol Pablo, el que tuvo un encuentro con Cristo, el que lo subió al tercer cielo. No sé si en este cuerpo o en qué cuerpo, pero Pablo jamás se gloriaba. Y Pablo siempre empezaba diciendo: siervo de Jesucristo y hermano de ustedes. Él no se jactaba quién era. Él no se jactaba de los dones que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque habían 11 discípulos que aprendieron del Cristo crucificado, pero hubo un solo apóstol llamado Pablo que aprendió del Cristo resucitado. Y eso lo hace a él una tremenda conciencia de que para que Cristo resucitara había primero que ser crucificado. Entonces, los 11 apóstoles, ¿sí?, fueron enseñados en la parte humilde de Jesucristo, mientras Pablo fue enseñado en la parte exaltada de Jesucristo. Recuerde que la parte crucificada es la parte humilde de Cristo y la parte resucitada es la parte exaltada de Cristo. Los 11 aprendieron de la parte humilde de Cristo y Pablo aprendió de la parte exaltada de Cristo. Y él sabía que cuando se exalta, Dios lo humilla. Entonces él entendió, por eso testificaba con una conciencia limpia él se sabía quién él era. Él no se jactaba, sino que siempre guardó su humildad. Por eso Pablo, bendigo la vida de este hombre, y sus epístolas nos enseñan a poder crecer espiritualmente, a poder desarrollar y ser el varón a la estatura del varón perfecto. Por eso Efesios, Corintios, todas las epístolas que él escribe siempre nos da para poder crecer. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 verso 3 dice, 1 Corintios capítulo 15 verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Lo recibió de quién él? Del Cristo resucitado. Ya había muerto. Verso 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo entendía, porque tenía una conciencia limpia, decía: yo no tengo que jactarme de quién soy, y eso tengo que testificarlo por la verdad que llevo dentro. Primero se les apareció a todos y después se le apareció a este abortivo, dice. Y dice: porque yo, verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque
perseguí a la iglesia de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Quién escribe más libros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? Pablo. Y de ahí, ¿pero por qué? Porque él entiende el grado de humildad que tiene que tener cuando su conciencia está limpia. Y dice, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es importante. Cuando yo tengo la conciencia limpia, puedo entender que lo que yo tengo, lo que yo digo, lo que yo hago, no lo hago yo, sino que lo hace la gracia de Dios que está en mí. Por eso dice, no tengo de por qué jactarme, por qué vanagloriarme, porque todo es por la gracia de Dios. Dice, verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, Pablo sabe quién es y por eso predica lo que él es. Hoy a muchos nos pasa, ocultamos lo malo y predicamos solo lo bueno de nosotros. Y lo podemos ver cuando compartimos testimonio. Cuando compartimos testimonio y nos paramos en un atril o ante una congregación y te invito a dar testimonio, no va a decir de quién es actualmente, sino que solo exalta lo bueno. Entonces, tenemos que confesar testificando de la verdad que era antes y qué hizo Cristo en mí. Por eso bendigo la fraternidad. La fraternidad es uno de los ministerios en los cuales me paro, testifico quién era y luego testifico qué hizo Cristo en mí. Lo malo es que muchos siguen haciendo las cosas que antes eran. Pero hablan, dicen y bendito Dios por ello. ¿Por qué? Porque saben reconocer que Cristo los cambió. Entonces, 2 de Corintios capítulo 5 verso 6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mire lo que dice Pablo. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? ¿Cuál era el deseo? Irse ya con el Señor, estar ya en la presencia, porque él sabía qué es lo que le esperaba, porque él sabía cuál era la recompensa, porque tenía una conciencia limpia y sabía que el olor que Pablo daba a Dios le era agradable. Pablo sabía, porque la conciencia de él la tenía tan limpia y decía, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero estar aquí, quiero irme para allá. Por eso dice en el verso 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, Dios nos va a juzgar. Todo lo que pase por esta triple naturaleza va a ser juzgada. Buenas o malas. Buenas imaginaciones, malas imaginaciones. Conciencia limpia, conciencia sucia. Nos vamos a ser juzgados. Verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, mi propia conciencia, lo que Pablo está diciendo ahí, mi propia conciencia me va a delatar quién verdaderamente soy yo.
O sea, no va a haber nadie que lo juzgue. Su propia conciencia le va a delatar. ¿Quién es usted? Mire, si usted está en un problema, en una situación difícil, y usted empieza con temor, ¿quién lo está delatando? Su conciencia. Mirémonos en un niño. Él va en la casa, hace una travesura, y cuando hace la travesura, ¿qué hace? Se esconde. Ahora bien, nadie lo estaba acusando. Externo, ¿quién lo acusaba? Su conciencia. Entonces Pablo dice, ¿sabe qué? ¿Quién es tu propio acusador? Tu conciencia. Tu conciencia, nosotros mismos. O sea, cuando hacemos algo malo y temblamos y nos ponemos preocupados y tantas cosas, ¿por qué? Por nuestra conciencia. Entonces, debo entender que ante Dios no hay nada escondido, pero mi conciencia me va a delatar. ¿A quién le ha pasado eso? Creo que a todos nos ha pasado. Que hacemos algo malo y estamos viendo y estamos aquí y con aquel temor nos comemos las uñas y nos paramos, nos sentamos, nos movemos y tal vez nadie nos está acusando, pero nuestra conciencia nos está matando por dentro. Verso 12 dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de las apariencias y no en el corazón. Entonces, aparentaban que eran cristianos cuando les convenía, y cuando no les convenía, no eran cristianos. Segunda de Tito capítulo 1 verso 3 dice, Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué significa? Que día a día iba delante del trono de Dios y le decía: Padre, gracias por estar sirviendo con una conciencia limpia. O si no estamos sirviendo con una conciencia limpia o no estamos agradando a Dios, podemos ir al altar y decirle: Señor, perdóname, porque no estoy actuando con una conciencia limpia. Estoy mal. Entonces Timoteo decía: ¿sabe qué? Su objetivo era dar a conocer a Cristo. Dar a conocer a Cristo. Entonces, una vez visto que esto lo miraron, eso era un repaso del miércoles pasado. Sí, el miércoles pasado miraron la conciencia testifica, la conciencia ministra, la conciencia se subordina y la conciencia da testimonio. Ok, hoy vamos a hablar de uno de la sextuple corrupción que el alma tuvo. Entonces, cuando la serpiente entró al huerto del Edén, lo que provocó en el alma del hombre fue una sextuple corrupción. Así como en la imaginación hubo una séptuple corrupción, aquí hay una sextuple corrupción. Y entonces Adán masculino y Adán femenino quitaron la voluntad de Dios y recibieron la voluntad de la serpiente. Entonces la conciencia del hombre se volvió en seis corrupciones. Número 1, se llenó de obras muertas. Número 2, se llenó de pecado. Número 3, la conciencia se llenó de maldad. Número 4, la conciencia fue llena de flaqueza o debilidad. Número 5, la conciencia fue cauterizada. Y número 6, la conciencia fue contaminada, ensuciada y se volvió
inmundo. Entonces, estas 6 capas de corrupción envuelven nuestra alma, envuelven nuestro sentido del olfato, que no nos permite respirar, porque hay 6 capas que nos están contaminando y no podemos tener un olor claro y un olor agradable por esta sextuple corrupción. Por eso es importante ir delante de Dios para que nos limpie la conciencia. ¿Y cómo va a ser limpiada? Mediante la sangre de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? O sea, es como cuando a esos que ya nos ha dado este bicho que nos tapa la nariz, o usted una gripe, usted no puede oler. Usted puede estar en el aroma más rico, no va a oler, y puede estar en el aroma más horrible y tampoco va a oler. ¿Por qué? Porque son 6 capas corruptas que su alma en el olfato tiene. Entonces por eso no va a oler bien. Entonces vamos hoy a ver, la conciencia se volvió llena de obras muertas. Este es impresionante. De verdad que hoy me tiraba al piso que estaba estudiando este tema. La conciencia se volvió llena de obras muertas. Entonces, las obras muertas, ¿cuáles son las obras muertas? Primera de Corintios capítulo 3, verso 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora bien, ¿cuáles son las obras que el fuego las consume? Las obras de heno, madera y hojarasca. ¿Estamos claros? Esas son obras muertas. Son obras que cuando estemos allá van a ser probadas. Entonces, hasta que Jesucristo limpie esta conciencia, hasta que Jesucristo no la limpie, todas estas obras son muertas y no tienen vida. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 11. Hebreos capítulo 9, verso 11. Recuerde, hoy vamos a hablar sobre las obras muertas. ¿Quiénes tendrán obras muertas? Amén, creo que todos. Y hoy vamos a desmenuzarla. Esto es ricura. Hebreos capítulo 9, verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es necesario para servir al Dios vivo? Limpiar nuestra conciencia. ¿Y cómo vamos a limpiar nuestra conciencia? El mismo carta a los Hebreos lo dice: por la sangre de Jesucristo. Entonces, alégrese que hay solución o hay remedio para nuestro problema. Triste fuera que no hubiera remedio para nuestro problema, pero hay un remedio hermoso. ¿Y ese remedio cuál es? La sangre de Cristo. Entonces dice: si la sangre de toros, si la sangre de carnero, si la sangre de ovejas que se rociaban en el antiguo pacto podían perdonar,
no digamos el sumo sacerdote, el Hijo de Dios con su sangre nos limpia toda conciencia. Entonces, el apóstol Pablo se refiere a las obras que tienen falta, porque ellas no provienen de la presencia de Cristo. Escuche bien esto. Hay obras muertas que usted cree que son obras buenas, pero esas obras buenas que usted aparentemente son obras buenas, déjeme decirle que son obras muertas. Porque toda obra que no vaya para agradar a Dios y contentar a Dios es una obra muerta. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros hacemos obras para satisfacernos, pero no para satisfacer a Dios. ¿Estamos? Y vamos a tocar, me encanta este tema. Entonces, no importa qué hagamos, siempre estamos sembrando muerte muchas veces y aparentamos que estamos haciendo las cosas bien. Si Jesucristo no está actuando en nosotros, entonces no tenemos una conciencia limpia. Pero si estamos actuando con una conciencia limpia, esa obra ya no es muerta, es una obra buena. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, ¿qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra en el antiguo pacto, como la palabra en el nuevo pacto, me es útil. ¿Para qué? Para poder crecer, para tener obras buenas y no obras muertas. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo es el que entró en mí, el Cristo en mí. Y si el Cristo está en mí, voy a poder hacer obras buenas. Ahora bien, hemos estudiado muchas veces que dentro de nosotros hay dos corazones, o un solo corazón, pero que ahí está el hombre viejo y el hombre nuevo. Ahora bien, la obra que usted hace, ¿la hace para satisfacer al hombre viejo o para satisfacer al hombre nuevo? Un ejemplo. Hay una convocatoria que usted tiene que ir a recibir de Dios, pero su conciencia no limpia le dice, pero fíjate que a esa misma hora hay una necesidad en el hospital. Vamos al hospital. Y no vayamos a la convocatoria que Dios nos hizo. Pregunta, ¿ir al hospital es una obra buena o una obra mala? ¿Por qué es buena? Y ahí es donde caemos en el error. Si yo tengo una convocatoria de Cristo, significa que yo dejo a Cristo a un lado. No, pero es que ahí hay una necesidad y yo voy a ir. Entonces, aparto a Cristo es correcto. Mi pueblo perece por falta de... ¿Por qué cree que estamos teniendo este tipo de revelación? Exacto, porque la venida de Cristo está tan cerca y dice, despierta iglesia, necesito ataviar a la esposa. Y entonces, ¿qué pasa? Dejo de asistir a una convocatoria que Dios me ordenó por ir a hacer una obra aparentemente buena. Entonces, esa obra que usted hizo aparentemente buena,
¿Se la reveló Dios o fue su orgullo para quedar bien y sentirse satisfecho? Sí, es que mira, no fui allá a esa convocatoria porque habían necesidades allá y tenía que ir. Obra muerta. Y no me confundan los que me escuchan en la radio, que hacer eso es malo. No. Es lo que hoy tenemos que entender, que es una obra buena y que es una obra mala. Y lo resumo de esto: una obra mala es aquello que no va acompañado de Cristo. Correcto. Totalmente. Usted dice, no, yo diezmo. ¿Y dónde diezmo, hermano? Lo estoy diciendo porque la hermana dice, no, yo lo doy a los hospitales, yo lo doy al orfanatorio. Usted está solo dando con sombrero ajeno. Porque ese dinero, ¿dónde tiene que ir? Al alfolí. Pero como la serpiente me metió en la cabeza que esa era una obra buena, pues yo lo hago. Y entonces estoy en el tema de que yo no tengo culpa, yo estoy actuando bien. ¿Por qué? Porque no tienen el tipo de revelación correcta. Y vamos a estudiar, es que esto es hermoso, por eso me encanta este tema. Entonces dice, os pregunto, ¿podrá ser el hombre viejo una obra buena? No puede, porque todo lo que hace es malo. Entonces, si dejo que Cristo haga en mí las cosas de Él, entonces yo dejaré semilla de vida y será un pan fresco para que la gente pueda comer. Ahora bien, Tito capítulo 1 verso 13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, reprendelos duramente para que sean sanos en la fe. Escucha esto. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprendelos suavemente, dice. Duramente. Ahora bien, cuando reprendemos duramente, ¿quién brinca? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? ¿Qué dice el hombre viejo? ¿Y qué se cree? ¿Acaso no tiene necesidad de aquella gente? ¿Acaso cree que no puede hacerlo? ¿Por qué me reprende? Por falta de ignorancia. Porque no entendemos. ¿Qué significa? ¿Qué sería mejor entonces? Padre, ¿es correcto que yo vaya? Y es que esto es hermoso. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito que reprendiera a aquellos que estaban tratando de judaizar a los cristianos, circuncidar, aplicar las leyes que habían sido establecidas. Por eso el verso 14 dice, no atendiendo fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Vamos, ¿qué decía el judaísmo? ¿Qué decían aquellos amantes de la ley? ¿Qué decían? Esto es sucio, esto no puedes hacerlo, esto lo otro, esto acá, esto allá. Y hoy dijéramos hasta hebreo quisiéramos aprender. ¿Por qué? Porque entramos en una obra muerta. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por mandamiento de hombre y no mandamiento de Dios. Hoy muchos hacen el Shabbat. ¿Conocen personas ustedes que hacen el Shabbat?
y se ponen los turbantes y se ponen todas las cosas. ¿Por qué? Porque siguen mandamiento de hombre. Cuando el Shabbat es Cristo, el descanso. El Shabbat no es un día, el Shabbat es todos los días, porque Cristo es descanso todos los días. Pero ¿qué me hace actuar? Una obra muerta, una obra que no va de acuerdo a los mandamientos de Dios, sino a los mandamientos del hombre. Y me encanta cuando dice, todas las cosas son limpias a los limpios. ¿Por qué? Porque cuando estoy limpiado, cuando estoy limpio, lo puro se vuelve limpio. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Y quien actúa en mí es Cristo, no yo. Ay, tremendo. Verso 16 dice, profesan conocer a Dios. Escuche bien esto, que le está diciendo, ¿sabes qué? Repréndelos, reprende a estos bárbaros y repréndalos duramente. Y por eso dice el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ay, esto es tremendo. Entonces, en lugar de llevar al conocimiento, en vez de llevar a la gente al conocimiento de Cristo, estaban llevando a la gente a imponer leyes. Estaban llevando a la gente a imponer cosas o mandamientos de hombre y no mandamientos de Dios. Entonces ellos aparentaban hacer obras buenas, pero lo que estaban haciendo era obras muertas. No eran buenas obras. Por eso dice, profesan conocer a Dios. Hablan en las sinagogas, se paran en los lugares, hablan del Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué? Con los hechos lo niegan. Y eso es lo que pasa hoy muchísimo en las iglesias. Aparentamos ser cristianos, aparentamos buscar de Dios, aparentamos tantas cosas y somos todo lo contrario. Somos todo lo contrario. Entonces, esto apartó a la gente a conocer de la gracia de Dios por imponer cosas de hombre y no por imponer los mandamientos de Dios. Entonces, solo era imponiendo sus leyes. ¿Para qué? Para querer jactarse, pero no podían hacer lo bueno porque su conciencia estaba manchada, su conciencia estaba sucia. Entonces, tienen una apariencia de que quieren caminar con Dios, pero hacen todo lo contrario. Entonces, nuestra conciencia nos va a llevar a dos cosas. Número uno, nos va a llevar a los pecados pasados. La conciencia nos va a llevar a los pecados pasados. Es por eso que que no podemos escapar de nuestra conciencia, a menos que cautericemos, pero siempre nos va a decir que algo está mal, porque hay pecados que no hemos confesado. Entonces la conciencia, cuando estás haciendo eso, te va a llevar a los pecados pasados y no te va a dejar avanzar, no nos va a dejar caminar, no nos va a dar paso al frente. ¿Por qué? Porque el pecado, la conciencia me hará retroceder a un pecado que no he confesado. La conciencia me acusa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué necesito para eso? Limpiarme, confesar mi pecado y apartarme de ello. ¿Para qué? Para que ya mi conciencia no me retroceda al pecado que cometí hace 10 años, 11 años o el tiempo que sea. Y número dos, me llevará a una convicción de las obras muertas que estamos llevando ahorita. Entonces, la conciencia me llevará, número uno,
al pecado de atrás, pero también me llevará a reconocer las obras muertas que hoy estoy haciendo, que hoy estoy llevando. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué me hace la conciencia? ¿Por qué la conciencia brinca? ¿Por qué la conciencia te dice, no es correcto lo que hiciste, no es correcto lo que estás haciendo, no te muevas ahí, no lo hagas así? Te brinca. ¿Nos ha pasado? ¿Cuál es el propósito de ello? Correcto, llevarnos al arrepentimiento y encarrilarnos al camino de Dios. Y tal vez usted en su mundo crea un ambiente hostil y que están tantas situaciones y tal vez en el contorno no pasa nada, pero usted tiene un infierno adentro. ¿Por qué? Porque la conciencia le está diciendo, por favor, corrige, por favor, recapacita, por favor, haz esto, con el fin de encaminarnos a Dios. Platicaba con unos pastores y le decía, miren, tú puedes estar pasando un proceso, el hermano otro proceso, el otro hermano otro proceso, yo otro proceso, todos diferentes procesos, pero el propósito es único. El propósito es uno solo. Uno solo. ¿Y cuál es ese propósito? Vivir en santidad. Entonces, el proceso de él, el proceso de ella, el proceso mío, es con el único objetivo o con el único propósito de buscar a Dios, arrepentirnos, confesarnos, y Dios vuelve y nos agarra y dice, vamos, hoy sí, ya, te sacudiste de eso. Entonces, nuestra conciencia crea culpa para llamar la atención, ¿sí o no? ¿Cuántos se han sentido culpables por lo que hemos hecho? La conciencia. Entonces, la conciencia crea culpa para llamar la atención, pero la pura culpa no es suficiente. La pura culpa no es suficiente. Esto es de arrepentirnos de nuestras obras muertas para regresar al Señor. ¿Cuántos se han sentido culpables? La mayoría o todos. Pero no nos quedemos con la culpa, sino que tenemos que arrepentirnos. Vamos a Marcos capítulo 14, verso 1 en adelante. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? Ok. Marcos capítulo 14, verso 1. Dice, 2 días después, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Quién cree que se enojó? ¿Ah? No, pero dice, y hubo algunos. Judas fue el primero. Los apóstoles. Mire qué tremendo. Los apóstoles. ¿Qué discutían los apóstoles? No criticaron el perfume, porque yo le creo que si habían llevado una loción 7 machos, écheselo. El valor que tenía el perfume. Entonces mire dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Vamos a ver.
¿Qué está haciendo aquí la mujer? ¿Una buena obra o una mala obra? Una buena obra. ¿Por qué? Exacto. Exacto. Y eso es el entendimiento que hoy el Espíritu oro para que le revele. ¿Qué protestaron Judas y los otros? ¿Qué dijeron? Hombre, con eso yo le doy de comer a miles. ¿Por qué no doy a la iglesia, hermano? Porque ese dinero, de ese aire, de esa pantalla, de ese televisor, de esa cámara, cantidad de personas le doy de comer. ¿Sí o no? Revela, Señor. Habla Dios, dice, habla Dios, dice. Entonces, ¿quiénes hicieron las obras muertas o las obras malas? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos creían que con el dinero que podían agarrar, podían llevarlo a muchísimos. Y al Señor hay que lo bañen con ruda o lo que sea. De todo modo, Él es el Señor. Y Él se va a proveer. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer, porque Él es el Señor. Así que no ocupa ese lavastro, no ocupa ese frasco, no ocupa ese aceite. La gente sí lo ocupa allá afuera, pero este no lo ocupa. Y eso es lo que hoy la iglesia piensa. Y eso es una obra muerta. ¿Nos quedó claro? Entonces, para ellos una buena obra era haberlo vendido, el aceite, y dárselo a los pobres. Para ellos hacer una buena obra. Pero para aquella mujer dijo, voy a darle. ¿Sabe cuánto costaba ese botecito? Era el trabajo de un año. Y dijo, todo te lo entrego a ti, Señor. Ciertamente van a haber necesitados, y los hay, pero yo te tengo aquí hoy y te entrego todo, porque tú eres primero, porque tú eres primero y porque tú eres mi Señor. Te entrego todo. ¿Qué hubiera hecho usted? Le aseguro que si estuviéramos ahí en el plan de Juan, Pedro, creo que lo mismo hubiéramos hecho. ¿Para qué van a poner eso tan caro? ¿Para qué lo van a hacer? No, hombre, café y pan de Belén y no donas. Entonces, yo quiero que vayan entendiendo, no voy a terminar el tema hoy, pero quiero que vayan entendiendo qué es una obra muerta y qué es una obra viva o buena. Porque muchos creo que nos hubiésemos sentado a juzgar de la misma forma. Pues, ¿cómo es posible? ¿Qué va a gastar tanto? ¿Cómo es posible que vas a tener en esas condiciones cuando hay muchos que se están muriendo? Verso 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Oh, esto es hermoso. Jesús les aclara y les dice, ¿saben qué? Todo lo que ustedes me den a mí es una obra buena, y yo la voy a contar en el cielo, y esa obra será pasada por fuego y no se va a quemar. Entonces el verso 7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, Jesús nos enseñó a darle a los pobres, claro está, pero no por encima del Señor Jesucristo. O sea, allí es donde quiero que entiendan
o que entendamos. O sea, darle a los pobres sí es bueno. Jesús dijo en su mandamiento, pero no por encima del Señor Jesucristo. Pregunto, si usted en su casa tiene aire acondicionado en su cuarto, tiene la casa bien pintadita, tiene la casa con todos bonita, dejámoslo bonita, y usted va a la casa de Dios, no hay aire, sillas duras, no hay una buena cámara, no hay un buen teclado, ¿qué haría? ¿Cómo se sentiría usted? Correcto, la conciencia delata. Para mí sí todo lo bueno, pero para la casa del Señor, ay, que mire el pastor cómo lo arregla. Pues si de todos modos es la casa de Dios. No estoy levantando ofrenda ni pidiendo nada. Aclaro, ¿sí? Aclaro. Sí necesitamos una cámara, ¿verdad, Luis? Pero sí, una cámara, ¿verdad? Pero nada más, y un switcher, ¿va? Pero nada más. Ok, entonces dice, ¿qué es lo que pasa? El Señor estaba a punto de ir a la cruz. O sea, estaba reunida con los discípulos. Siempre que va a ser un proceso, Dios te va a ungir. ¿Para qué? Para que soportes la prueba. ¿Para qué? Para que entiendas que no estás solo, que el Espíritu de Dios va contigo. ¿Estamos claros? Triste es pasar una prueba si no tiene la unción del Espíritu Santo, porque ahí vas a... Ay, tremendo. Entonces, el Señor estaba a punto de ir a la cruz y la mujer con una obra buena se anticipa para ungirlo, se anticipa por lo que venía. Entonces, la mente carnal siempre va a querer darle a la creación, pero la mente de Cristo siempre va a querer darle al Creador. Y esa es la diferencia. Porque creyendo hacer una obra buena, le voy a dar a la creación. Y me olvido de Dios. Y dejo a Dios a un lado. De todo modo, Dios es Dios. ¿De dónde están mis buenas obras? Entonces, y aquí es donde viene, la mente carnal no puede servirle a Dios. Va a estar siempre atada. Verso 8 dice, esta, refiriéndose a la mujer, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y mire qué recompensa. De cierto os digo que donde quiere que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, ¿qué dice? También se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Uy, santo. Esto es impresionante. O sea, esta obra buena que has hecho se va a contar por toda la eternidad. Donde se predique la palabra de Dios, ahí aparecerá esta buena obra. ¿Por qué? Porque esta buena obra va a pasar por fuego y el fuego no la consumirá. Porque no fue de heno, hojarasca y madera, sino de oro, plata y piedras preciosas. Entonces toda buena obra no solo repercute en este mundo, sino que retumbará en la eternidad. Todo lo que haces para darle a Dios primero, Dios lo tomará en su memoria. Y eso es lo que hoy la gente cree tener o quiere tener, los atributos y aplausos de un director de hospitales, de un director de orfanato, de un director de
donde va a hacer obras de caridad y que digan, oh, San Julano vino y me dio esto, y enseñamos los pergaminos y enseñamos todo, y a Dios no le damos nada, porque queremos quedar bien con la creación, pero no queremos quedar bien con el Creador. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, cada obra que hagamos va a repercutir enormemente. Verso 10 dice, y aquí viene el famoso: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Mire qué tremendo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Mire qué tremendo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle. Y donde entrarle, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ya había un hombre dispuesto a hacer una buena obra. Verso 15: y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. Vamos. ¿Quién quiere tener un grupo café en su casa? Ya con esto creo que todos nos apuntamos. Me van a hacer falta predicadores para ir a enseñar. Pero esto es hermoso, es una buena obra. ¿Quién abre sus casas? Bendigo su vida, hermana, que nos abrió la casa la vez pasada. Pero qué tremendo esto. O sea, dice, ¿sabe qué? Adelántate y dile que ahí voy a comer. Hoy, ¿qué decimos? Ay, es que mi casa, el COVID aquí y allá, y ensucian y ponen los pies en la pared y esto y lo otro, y acá, y no se van y hacen esto aquí y lo otro. Sí, entonces son obras muertas. Pero si te dicen, mira, hay una pachanga que no sé qué, que aquí, que allá, yo me apunto a ver mi casa. Tremendo, ¿no? Habla, Señor, diga, habla, Señor, diga. Ok, vamos a Mateo capítulo 27, verso 1. Mateo capítulo 27, verso 1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vamos a ver, vamos a entrar acá. Judas maquinó primero y fue a negociar y dijo: ¿saben qué? Denme tanto, yo se los entrego. Estando en la mesa, Jesús cenando, ¿qué dijo? Uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Y cuando iba a comer el pan, ¿qué dijo Jesús? Lo que has de hacerlo, hazlo pronto. Se fue, le dieron la plática a Judas, y Judas les dijo: en tal lugar, ahí va a ser. Con el beso de Judas se entrega al maestro. ¿Estamos claros? Pues una vez que Judas lo entrega, ¿quién propició en Judas su arrepentimiento? Su conciencia. Ahora bien, mire esto que tremendo. Mire esto que tremendo. Judas, yo no puedo decir si fue remordimiento o arrepentimiento. La palabra de Dios me dice que es arrepentimiento, pero aquí hay un principio claro. No le ajustó el ciclo para cerrar el perdón total. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Entonces, hizo que la conciencia, que hizo,
dijo: regresa el dinero, regrésalo. ¿Estamos? Entonces trajo culpa sobre él por lo que había hecho. Entonces él justifica su acción diciendo: yo creo que Judas era especialista en esto. O sea, Judas haber dicho: Jesús no va a morir, él se va a escapar, él lo va a hacer, él no va a morir acá. O sea, Judas en su mente finita creyó y dijo: voy a hacerme de 30 ciclos de plata, los meto al tesoro para que Pedro, que es muy hartón, coma, les doy a todos, compartimos, y el Señor se va a escapar. Cuando ya miró la cosa seria Judas, que Dios no se escapó, vino en él una conciencia y dijo: entregue el dinero porque Jesucristo no se escapa de esta. Entonces Judas se sintió culpable. Verso 4 dice, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esta expresión algún día la vamos a estudiar detallado. Allá tú. O sea, que me dice: ¿a mí qué me importa? El diablo no le va a importar lo que hiciste. Solo te utilizó. Y una vez utilizado, te va a sacar los ojos. Como hay un refrán que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces, Judas se sintió culpable. Pregunta: ¿Judas confesó el pecado? Sí lo confesó. Pero ¿cuál fue el problema de Judas para no conocer el perdón de Dios? Aquí viene el principio, y con esto hoy nos vamos a quedar para dejarlos entronados el siguiente miércoles. Vamos a ver. Judas sabe que falló. Su conciencia lo lleva a una obra muerta. ¿Estamos? Reconoce que ha fallado y dice: voy a devolver el dinero. Lo devuelve. Y él se va donde le dieron el dinero y le dice: ¿saben? He entregado sangre inocente. He pecado. Mire qué lindo. Judas se arrepiente, siente una culpa y confiesa el pecado. Ahora bien, ¿por qué se ahorca entonces? O sea, ¿por qué se ahorca? ¿Por qué no consigue el perdón? Y este viene el secreto de esta noche. Porque él no fue a confesar el pecado a la persona correcta. No fue a confesar su pecado, la mala obra que había hecho. Fue a la persona incorrecta. No fue a Jesucristo y a los apóstoles. Tú te puedes equivocar y puedes arrepentirte y puedes pedir perdón, pero muchas veces no vas al lugar correcto, a quien ofendiste. ¿Estamos? Entonces, una obra muerta. Y entonces dice, verso 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, la culpa lo estaba matando. La culpa lo estaba destrozando. Y entonces prefirió matarse antes que humillarse delante del Señor y de los apóstoles. Esto es tremendo. Porque si no pasas al teclado, termino todo aquí, salimos a las 10 de la noche. Entonces, pues, mire esto tremendo. ¿Por qué Judas no fue de Cristo si Jesucristo estaba todavía vivo? ¿Por qué no fue de los apóstoles?
porque tuvo el orgullo de no humillarse ante la persona que había ofendido. Orgullo de redención. Él se autorredenció. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no aceptamos nuestra culpa, nuestro error? Fallamos, discutimos, la conciencia me brinca y dice: actuaste mal, le gritaste mal. Pero mi orgullo de no reconocer ante la persona que he fallado, digo, voy a confesarme delante de Cristo. Y está bueno, pero te falta cerrar el otro ciclo. Ir donde la persona y decirle: amor, perdóname. Perdóname. Te grité cuando no debía de gritarte. Porque ese acto es un acto de humillación. Es un acto de reconocer que ha fallado. Es un acto de buena obra. Pero el orgullo que llevo dentro me hace sentir y pensar: ¿para qué le voy a pedir perdón a este? Si también él me gritó, si también él me miró mal. Me voy donde Dios a confesarlo. Esto solo puede existir cuando yo no tengo a la persona a quien yo le he fallado. Corro delante de Dios, pero corro donde esa persona y le digo: ¿sabes qué? Perdóname. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo llegamos cuando vamos a pedir perdón de una persona? Perdóname, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pero vos tuviste la culpa, pero perdóname, hombre, mira, la rayé, un mal momento. Y vamos con: no, mejor no lo haga. Pero cuando vos estés con la humildad de Cristo, que el Cristo que esté en usted va a hacer una buena obra, llega y le dice: perdóname, me humillo, fallé, perdón. Correcto. 4 veces más de lo que yo agarré. Humillación. Entonces, creemos que hacer una buena obra es: corro donde Dios, le pido perdón. Y aquella, igual peca ella, igual peco yo. Igual me gritó ella, igual le grito yo. Aquí voy a dar cuenta ante Dios, que voy a dar cuenta ante este pecador. Judas tuvo la oportunidad de pedir perdón, pero el orgullo impide que vayamos con esa persona y hagamos el gesto correcto. Vamos con Dios, pero tenemos que pedir perdón. Bíblicamente, Mateo capítulo 5 verso 23. Bíblicamente, para darle fundamento bíblico a esto que te estoy diciendo. Dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? ¿Verdad que no dice: aquí discúlpate conmigo, yo te voy a perdonar, tranquilo, no vayas? Le dice: deja allí tu presente delante del altar. No le dice: sabes que llévatelo, no, le dice: déjalo. Pero ¿por qué le dice déjalo? Correcto, para que sepa regresar nuevamente con un perdón limpio delante de Dios. A Dios no le interesa tu presente, le interesa tu corazón, que ya vengas limpio de hacer un gesto de humillación por pedir perdón a quien te has fallado o a quien te ha fallado. Tremendo, ¿no? Entonces dice: y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrende tu presente. Pongámonos en pie.
¿por qué entonces nosotros no actuamos de la manera correcta? Porque estamos llenos de obras muertas. Pero mi mente carnal dice: ¿cómo vas a estar lleno de obras muertas? Y empieza a recordarte y te dice: ¿te acuerdas aquella señora que no tenía, le diste? Esa es una obra buena. ¿Te acuerdas aquella situación que apoyaste? Esa es una obra buena. Lastimosamente esas obras van a perecer, pero las obras buenas nunca van a perecer. Por lo tanto, iglesia, debemos entender y tener claro: la conciencia me hará testificar una verdad. Pero cuando la serpiente entró al huerto del Edén, me envolvió con 6 capas, y la primera capa fue obras muertas. Cierra tus ojos y oremos. El otro miércoles estaré abundando más en este tema, con más ejemplos bíblicos, para que entendamos y quede claro que es una obra muerta y que es una obra buena. Ahí donde estás, levanta tus manos, y lo que vamos a pedirle en esta noche al Señor es: Señor, limpia nuestra conciencia. Limpia esta conciencia que está llena de orgullo. Limpia esta conciencia que no me permite reconocer cuánto he fallado, que no me permite reconocer que verdaderamente he fallado. Y tal vez, Señor, la conciencia me delata con una culpa, Señor, pero hoy, Señor, permíteme tener claridad, Señor, para poder hacer lo correcto, para poder hacer, Señor, lo que tú quieres que haga, una obra buena y no una obra muerta, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a limpiar mi conciencia. Tomo la sangre del Cordero para que me limpie. Padre, permíteme ir, Señor, donde esa persona que puedo perdonar, donde esa persona, Señor, que ofendí. Permíteme, Señor, a llenarme de obras buenas y no de obras muertas, Señor. Ayúdame, Señor, a tener el discernimiento claro, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Porque si la conciencia me hace sentir culpable, porque si la conciencia me hace retroceder a pecados del pasado, porque si la conciencia me hace ver que la obra que estoy haciendo es una obra muerta, Señor, es porque tú me amas, es porque tú quieres, Señor, que regrese a tus caminos, que regrese a tus sendas, que regrese, Señor, a tener un encuentro contigo. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche y por esta palabra. Te bendigo, Señor, te adoro, Señor, y te glorifico, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén.